Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando escuchéis esto, y bienvenidos todos a una nueva edición de este espacio de Un Salto Cuántico Blogspot. Un salto cuántico con Q, no lo olvidéis. Lo puse así porque, bueno, en homenaje a Córdoba, Curtuba, y luego también tengo que reconocer porque ya con C estaba ya ocupado, estaba ya pillado. No obstante, bueno, celebro esa casualidad y vamos a empezar a hablar del tema del programa de hoy, que es un tema muy interesante. El tema de los chemtrails, ¿vale? Es decir, mucha gente más o menos que sabe que escribo en Facebook, personalmente hice un grupo llamado Chemtrails Córdoba, pues sabe que bueno, que me gusta este tema mucho de los chemtrails, que no me gusta, al revés, me disgusta y lo denuncio públicamente. Entonces, claro, este asunto de los chemtrails es un tema muy difícil de abordar. Voy a intentar hacer una breve síntesis y voy a hacer este programa a modo de introducción o breve resumen, o en realidad sería como un sumario de todo lo que engloba el término chemtrails. Y no todo, pues incluso a día de hoy se van descubriendo cada vez cosas nuevas. Entonces voy a intentar resumir esto de la mejor manera posible. En primer lugar, bueno, tengo que decir, tengo que dar las gracias por el visionado de del primer videoprograma, que la verdad que ha tenido bastantes descargas para llevar menos de una semana, y que bueno, aquí tenéis vuestro humilde espacio, ¿vale? Es cierto que bueno, que no llevo una perilla, ni tengo aquí una calavera, ni una vela, ni nada para explicar las cosas. Voy a hacer los videoprogramas donde me pille, y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible con la finalidad de ver las cosas, eso, desde otra órbita, para experimentar un salto cuántico mental. Porque lo que sí es cierto es que como se piensa hoy en día y lo que nos ilustra a través de la televisión, vamos mal, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a ilustrarnos y a enseñarnos los unos a los otros, ¿vale? Y no confiar en la televisión, ni en las autoridades, ni en los poderes públicos. Dicho lo cual, esta presentación de 2 minutos aproximadamente, vamos a empezar con el tema de los chemtrails. Hay muchísima información sobre los chemtrails y yo no voy a descubrir prácticamente nada. Lo que sí voy a intentar es introducir a la gente que no sabe del tema en todos los aspectos que tiene esto. Intentar que por lo menos vislumbren, ¿vale?, desde otra perspectiva, toda la dimensión de este fenómeno de los chemtrails. Por tanto, es un problema explicarlo. Muchas veces, cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué pasa con ese tema de las estelas? Pues claro, me tengo que callar y me tengo que remitir a que lean o a que vean algunas de las publicaciones para que poco a poco vayan componiendo las piezas del puzzle. Es cierto que en algunas ocasiones he mencionado algo de pasada. Uno de los aspectos, el más simple o el más, para mi gusto, creíble dentro incluso de lo probable, y lo han considerado como de ciencia ficción algunos amigos. Por tanto, algunas de las teorías, no teorías, es que yo creo que muchas de las teorías no son teorías, sino que está más que demostrado como hecho. Algunas de las funciones o aplicaciones de los chemtrails, bueno, si le parece ciencia ficción lo básico, algunas de las del final que vamos a mencionar, pues le parecerá, pues claro, lo voy a decir, un disparate o una locura. Pero bueno, al fin y al cabo, la información poco a poco se va abriendo, ¿vale? Y la gente no tiene miedo de hablar. Es decir, básicamente, bueno, yo no voy a decir nada de los títulos ni los galones académicos que tengo, que en mi opinión no sirven para nada. Esto es una cuestión simplemente de saber y de lo que es justo y de lo que no es justo. Lo que sí es cierto que yo he dedicado mucha parte de mi vida a leer y a cribar información. Es decir, que voy a intentar daros ya masticado lo básico sobre el tema de chemtrails. Y quiero decir, antes de empezar ya, que no solamente en los futuros vídeos que haga voy a intentar desarrollar lo que voy a explicar hoy, un breve vistazo por diferentes parcelas del tema de los chemtrails, sino que voy a intentar entrar en cada vídeo y voy a intentar, con mis investigaciones particulares o mis lecturas, intentar aportar algo a través de este espacio a la propia comunidad investigadora española, bueno, y si sale, pues internacional. Bueno, entonces, me gustaría decir en primer lugar que los chemtrails es un fenómeno fascinante porque abarca todo, abarca, digamos, muchos misterios, o es una gran abarca muchas parcelas, como vamos a ver, y aparte también es un gran catalizador para que una persona se introduzca en fenómenos del misterio, también llamados conspiración. Si es cierto que la conspiración se relaciona con un ámbito estrictamente más bien político y militar, y el tema del misterio pues se reconduce básicamente a todos los temas de Iker Jiménez y todas las cosas que para mi gusto está fatalmente tratado. Mira que hay investigadores que los considero buenísimos que van a ese programa, pero el tratamiento que tiene es, pues claro, propio de la televisión.
de bunking, ¿vale? Para que usted no se entere de esto. Pero bueno, vamos a empezar ya después de 5 minutos de presentación, madre mía, del tema de los chemtrails. En primer lugar, los chemtrails es muy sencillo. Usted puede ver que a lo largo del día, o incluso por la noche también, si hay suficiente luna se puede ver, pasan algunos aviones dejando una estela. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando tú lo planteas a alguien, pues dice que esos son, bueno, que ese es el rastro que dejan los aviones, y según le ha parecido oír, o según investigó y se ha demostrado científicamente, o según le parece a él que es toda la vida, es la condensación que deja, digamos, la combustión, digamos, del motor del avión. No voy a entrar a discutir esto, es decir, esto es un programa con contenidos de mínimo. Si uno piensa con mentalidad escéptica y se acoge la teoría oficial, pues se tiene que ir de aquí e irse a otro sitio, ¿vale? No estamos para discutir ni para convencer a nadie. Estamos para intentar arrojar luz a una cosa, a todas luces, anómala y aberrante. ¿Por qué? Porque a veces pasan estas estelas que no desaparecen tras el paso del avión, de forma que encapota el cielo totalmente. También es cierto que hay otro tipo de chemtrails que son una estela corta, de forma que según va pasando el avión, bueno, va dejando una estelita que no permanece en el tiempo, sino que va desapareciendo por detrás. Bien, básicamente esto sería muy largo porque además hay diferentes tipos de estelas, pero digamos que la estela larga fumiga cosas y la estela corta muchas veces también fumiga algo que sirve, en mi opinión, para deshacer nubes. Bien, ahora entramos en las aplicaciones que tiene los chemtrails. Bueno, ¿esto para qué se hace? ¿Vale? Vamos a dar por sentado que se hace, porque todo el mundo que mira acaba diciendo esto no es normal. A uno les cuesta más y a otro les cuesta menos. Este es el tema del despertar. Yo lo comparo, ¿vale? No quiero decir palabras malsonantes, pero uno tiene una novia. En fin, no puedo evitarlo, soy andaluz y me gusta hablar de forma, digamos, campechana y normal. Pero uno tiene una novia que es muy mala, 4 letras, o uno, no vamos a ser sexistas, una chica tiene un novio que es un borracho y un capullo y un maltratador, pues entonces, claro, mientras está en un estado, digamos, de síndrome de Estocolmo, que no se da cuenta que es idiota o es una estúpida, ¿vale? Pues está con él y no se le puede decir nada. Pero cuando se da cuenta y lo deja, decía, ay, ¿cómo estaba tan ciega que no lo veía? Pues evidentemente, no lo veías. Pues esto de los chemtrails es lo mismo. Hay veces que dices, joder, ahora lo veo. Entonces, en primer lugar hemos dicho que tiene una función efectivamente de modificación del clima. Yo creo que esto es lo más evidente, porque actualmente, como está ocurriendo en España, se habla mucho de geoingeniería, que es una palabra, digamos, para mencionar una precisamente de las aplicaciones de este tema de los chemtrails, que ya advertimos que es un plan multidisciplinar con múltiples aplicaciones. La primera, la modificación del clima. Bien, es cierto que se nota que cuando se fumiga hace más calor. También hemos dicho que los chemtrails de estela corta deshacen nubes, por tanto tenemos también un efecto directo sobre el control de las lluvias. Pero es que aún hay más. Esto daría también los chemtrails una cobertura al programa HAARP. ¿Cómo? Pues en primer lugar vamos a hacer ahora un distingo de 3 cosas que echan los chemtrails, porque esta es una pregunta que hace la gente. ¿Qué echan? Frank, ¿qué echan? Es lo que me preguntan. Y echan básicamente 3 cosas. Y recomiendo aquí la conferencia sobre el tema de Loretta Polgrossi, que es una piloto que hace un análisis estupendo sobre las aplicaciones de los chemtrails desde un punto de vista convencional. Bien, ¿y qué es lo que echan? No voy a extenderme, pero repito, esto es un tema apasionante y ahí en cada aspecto que mencione podríamos hacer un programa de 1 hora. Entonces, en primer lugar, lo que fumigan es metales pesados, fundamentalmente estroncio, aluminio y bario. Bien, eso evidentemente tiene un influjo sobre las nubes y también sobre las personas, puesto que el estroncio, incluso el aluminio, está relacionado, por ejemplo, con el Alzheimer y otro tipo de enfermedades. También está muy famoso el tema de enfermedades respiratorias. Hay gente que se ha muerto de buena primera porque le entró una cosa respiratoria. Se habla de la bacteria Klebsiella, en unos casos famosos que han ocurrido en Córdoba. Y bueno, el caso es que hay gente que se muere súbitamente. Esto, evidentemente, uno está sometido a la fumigación de metales pesados, pues claro, no es que quiera decir que se vaya a morir todo el mundo, pero si a ti te pilla mal y estás débil, pues te acabas fulminando, si no tienes defensas para protegerte. Bien, otra cosa que fumiga, bacterias y virus, algunos de ellos, efectivamente, sirven para enfermar a la población, o no enfermarla, sino que debilitarla. Vamos a explicar
que, claro, antes, si usted se está preguntando que, bueno, ¿para qué me quieren matar a mí y tal? Realmente no le interesa, no interesa a lo mejor que se muera en masa al que diseñe esto, y esto es un tema del final, sino que le interesa que usted esté débil, y manipulable y manejable. Piense en términos de fumigación de una plantación o de fumigación de una planta de, no sé, de insectos o de animales o de granja. Bien, hemos dicho que fumigan metales pesados, aluminio, bario y estroncio, algunos virus y bacterias. Y en tercer lugar, y esto Loretta Polo Grossi lo explica muy bien, también recomiendo la conferencia, el programa de Vicente Fuentes de Arcadia Infinita, ¿vale? De un gran investigador español que hace un análisis muy pausado y muy bueno, ilustrado con imágenes. Bien, lo tercero que fumigan es, y esto es impresionante, ya entra en el tema de la ciencia ficción, es nanofibras, ¿vale? Nanofibras. ¿Qué son las nanofibras? Pues son unas partículas, unos pelos o unas fibras que serían de 20 veces más delgado que un cabello. Entonces, bueno, esto lo tiran y ¿qué ocurre? Pues esto pues cae en la atmósfera, cae sobre las poblaciones, e incluso puede ser aspirado por usted y se aloja en su cuerpo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y esto para qué? ¿Y esto quién lo hace? ¿Y por qué? Pues bien, una vez que tenemos los tres tipos de cosas básicas que echan, vamos a analizar otra perspectiva que tiene el fenómeno, que es el proyecto HAARP, ¿vale? El programa de interferencia electromagnética con la ionosfera, alta frecuencia, Aurora Boreal programa. Bien, el programa HAARP es muy conocido y aparte hace ya muchísimos años en la propia serie de Expediente X se mencionaba el programa HAARP, que era ya en los años 80. Esto es un programa que lleva muchísimo tiempo y que básicamente se trata, creo que lo mencioné de pasada en el anterior videoprograma, habla o se trata de unas instalaciones militares cuya base fundamental estaría en Alaska en origen, aunque ya hay otras bases HAARP distribuidas incluso por Europa, que permiten enviar o dirigir un rayo electromagnético a la ionosfera y posteriormente ir rebotando. Claro, la cuestión es que como la Tierra es redonda o no redonda, pero bueno, creemos que no es totalmente redonda, pero sería tirando esférica. Entonces, claro, para que llegue de una parte del planeta a la otra, el truco es que la onda ping pong vaya rebotando de la ionosfera al suelo hasta dirigirla. Esto tiene muchas aplicaciones, porque si tú ondas electromagnéticas las condensas en un punto, podría manipular las nubes, manipular, por ejemplo, si la condensa en una zona de las placas tectónicas, podías crear un epicentro de un terremoto o un tsunami. Y por tanto, poder amenazar y derrocar gobiernos con esta tecnología. Bien, pues la capa de metales pesados que fumigan los chemtrails de estela larga persistente favorece este efecto. Es decir, tú al calentar los metales pesados puedes directamente influir sobre el clima. Pero aún más. Y ahora hilamos con el tema de las nanofibras. Claro, es que todo está relacionado. Una de las claves de todo este tipo de temas. Todo tiene que ver con todo. Este es el tema que menciona el gran JL como la teoría de los campos unificados. Bueno, en realidad es que todo tiene que ver con todo. Entonces, recordemos que si tú puedes dirigir ondas electromagnéticas, ¿qué ocurre si envía cierto tipo de ondas sobre una población? Estamos hablando de ondas llamadas ELF, cuya frecuencia, según la module o según la ponga, puede tener un influjo u otro durante la población. Y ahora aquí entramos directamente, o mencionamos el tema, volvemos al tema de las nanofibras. Las nanofibras, ¿cómo se detectan? Pues evidentemente hay muchísimos vídeos en internet sobre lluvias que llaman de polímeros. Se ven como una especie de hebritas finas transparentes que se quedan colgadas en los cables de, no sé, de la luz, de la antena, por las ventanas, en el coche. Algunos se enrollan formando una fibra. Se recomienda no tocar, ¿vale? Se recomienda no tocarlas con las manos desnudas. Bien, pues este tipo de nanofibras pueden ser más pequeñas, hemos dicho 20 veces más pequeñas que un pelo, y se pueden alojar en tu cuerpo. Bien, una vez alojadas en tu cuerpo, eso se ha visto al microscopio, o fibras que se han podido recoger, que tienen o despiden un chispazo, de forma que tienen una energía propia, de tal manera que, claro, tienen energía propia. Esto es que ya es impresionante, porque estamos hablando de nanotecnología. Pues bien,
despiden energía propia y aparte pueden servir efectivamente como un pelo metálico en origen que es de origen artificial. Puede servir además, gracias a esa batería, que en opinión de muchos es recargable a través de la energía del propio huésped, puede funcionar de transmisor y de receptor. Entonces tenemos un arma tremenda porque con instrumentos de medición adecuados y de recepción podemos, primero, emitir para manipular, por ejemplo, el estado de ánimo de una población. Esto es tremendo, es decir, dirigiendo la onda y a través de las fibras que la gente se ha tragado, pueden modificarle el estado de ánimo, su forma de ser y todo. Y sobre esto estoy seguro que se han hecho experimentos de los que no vamos a hablar ahora. Y luego también transmisor y receptor. Puede recibirse efectivamente el resultado del experimento. Se puede transmitir a través de la nanofibra cómo se está el huésped reaccionando. Evidentemente no sería, yo creo que esta tecnología personalmente no sirve para, digamos, para manipular a un sujeto concreto, sino que sería a gran escala. Además, vamos a mencionar también otro tema apasionante que sería para hablar una hora, que ciertas de estas nanofibras se comportan como pseudovidas, porque son autorreplicantes y tienen unos anidamientos de forma que crearían una especie de insectos artificiales alojados en el huésped de ciertas personas, que al no tolerarlo, como el que rechaza un riñón trasplantado, esta nanofibra muchas veces en ciertas condiciones, cuando no tiene un ambiente adecuado, lucha por salir, creando unas eczemas terribles y dando lugar a la enfermedad negada por muchos médicos, llamada la enfermedad de Morgellons, que sería otro tema muy largo de explicar, sobre el cual hay mucha información. Es decir, yo no estoy descubriendo aquí América, ni reinventando la rueda. Esto es información que existe en la red. Entonces, usted o se entera o permanece en la ignorancia, ¿eh? Usted elige. Ambas opiniones son respetables, pero que la gente que habla de esto, que no está loco, no está fumado, no tiene ánimo de fama ni de ganar dinero, al revés, ¿vale? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí con unos cascos aquí de noche, sacando horas de donde no las tengo para explicar todo esto? Pues porque la gente simplemente tiene que saberlo, y porque la televisión no se lo va a decir. Hasta aquí, vamos a ver cuánto tiempo llevo de programa, vamos a intentar resumir, pero bueno, 17 minutos, creo que podemos seguir un poquito más. Hemos hablado de las hipótesis más convencionales de lo que fumigan los chemtrails. Pero ahora nos vamos, y esto al que le parezca ciencia ficción o de lo de las nanofibras y tal, bueno, que vea la conferencia de Loretta Polgrossi. Pero es que aún hay más. Y nos vamos a sistemas o a otras aplicaciones militares de los chemtrails que son impresionantes. En primer lugar, y esto le parece increíble, se observa que casi siempre las fumigaciones de estela larga tienden a tapar el sol. O se crean cúmulos raros, porque claro, estas estelas que quedan, queda el rastro, se expande en una forma en un lagrimeo muy característico, de forma que queda una nube que le llaman los desinformadores de tipo cirro. ¿Sí? Un cirro que te coma, desinformador, ¿vale? Son nubes alargadas, pero claro, producto de lo que están dispersando. Y muchas se suelen acumular, formando una brumilla siempre, casualmente, delante del sol. Bien, una de las aplicaciones precisamente sería tapar el sol. Hay un episodio impresionante que es ¿Quién mató al señor Burns?, de la serie Los Simpsons, que es el único capítulo doble, donde se tapa el sol. Esto cuando salió el capítulo, claro, digamos, el señor Burns, que es el todopoderoso, el rico, el magnate, que representa efectivamente a los llamados Illuminati o los que dominan el mundo, en este caso sería a nivel local, domina Springfield con creces, les tapa el sol a los ciudadanos por capricho, y ellos se rebelan frente a eso. Eso que parecía un disparate se está haciendo mediante este tipo de fumigación artificial llamado geoingeniería. Entonces, bien, ¿para qué querrían taparnos el sol? Aquí entramos en una serie de explicaciones que les pueden resultar fascinantes, pero que simplemente están ahí y hay que buscarlas y saber verlas. No son disparates. En primer lugar, la vitamina D es fundamental, ¿vale? Para usted. Es bueno que le dé el sol. Fíjense que casualmente siempre se habla de échate mucha crema. Por ejemplo, claro, las madres están muy condicionadas con este tema. Niño, échate crema, échate mucha crema. De tal manera que al final, el día que te da, los pocos días, aparte que te lo tapan, que te da el sol en verano, quieren que te eches crema. Pero claro, la vitamina D es fundamental. De forma que si te falta, el ser humano no puede vivir. Pensemos
Pensemos que en la cadena trófica de alimentación, vale, están los vegetales, los herbívoros, los carnívoros y los seres humanos. Y no sabemos si sigue, pero que todo al final proviene de la energía del sol. Fíjese usted que un caballo es un animal fortísimo que come plantas nada más. ¿Y dónde saca su fuerza comiendo hierba del suelo? Pues del sol, porque come plantas que a su vez hace la fotosíntesis de la energía proveniente del sol. ¿Vale? Todo parte del sol. Esto es un universo hecho de luz, ¿vale? Y toda la energía básica proviene del sol. Y el sol envía una información, ¿vale? A que aparte que nos genera vitamina D, es buena para nosotros. Y es cierto que hay una relación directa entre el aumento de actividad solar o llamadadas solares, que siempre quieren asustarnos con que va a destruir la Tierra y todos los sistemas militares y todos los sistemas de protección y se va a ir a tomar por saco la luz y el internet y tal. Y precisamente lo que evitan, por lo que sea, es que esas llamaradas o esos paquetes de información, vamos a hacerlo así, o esas tufaradas, como que quieran verse, del sol, te las tapan y son malas. Bien, hay que decir incluso que hay una serie de teorías revolucionarias novedosas sobre el sol que un día nos gustaría tratar, ¿vale? Piense una cosa, siempre dicen que las llamaradas solares van a venir y se va a quemar todo el planeta. Pero es difícil, porque fíjese usted que si usted se sube a una montaña, en vez de hacer más calor, hace más frío. Y usted está más cerca del sol. Podrá pensar que por el viento, pero este tipo de temas sería para analizarlo y para pensarlo. En definitiva, quieren taparle el sol. Y esto entra en el tema de que a usted lo quieren débil, servil, patético y sumiso. Y apático. ¿Vale? ¿Para qué? Pues precisamente para que no piense esto, para que no se tome el tiempo pues no sé, de escuchar este tipo de videoprogramas o conferencias realmente ilustrativas, para que llegue cansado a su casa y usted se tumbe en el sofá y se ponga a ver pues los goles de Cristiano Ronaldo, que algunos serán una maravilla, pero bueno, llega un momento ya que cansa, que si es mejor Messi que Ronaldo, que si a ver lo que le mide ahora la picha al concursante de Adán y Eva, que para los de fuera de España es como un reality donde los concursantes están desnudos, que lo veo lo más zafio y vulgar que se ha podido inventar, y lo quieren usted pues fonfo, tonto y apático, ¿vale? Para que usted no piense y sea, pues eso, un esclavo. Pero hay una cosa más, ¿vale? En relación al sol. Y es que se piensa, en fin, hay documentación y hay informaciones sobre que el ser humano, por lo que sea, está atravesando en su evolución, ¿vale? Porque tenemos que pensar que de algún modo tenemos que evolucionar. Porque la teoría de la evolución de Darwin, planteada así, puede ser, entendemos, que no es del todo acertada, pero que alguna evolución, o sea, la evolución existe, ¿vale? Lo que ocurre es que tal y como la formula Darwin sobre el ser humano es un tema que hablaremos otro día, que es impresionante. El tema que hay una evolución que se entiende que se está dando en el ser humano, y es que está evolucionando en su ADN. Ya sabemos que el ADN tiene una formación en forma de doble hélice, que son las dos cadenas dobles, pero siempre se habla de un ADN basura o en estado latente que está ahí, que no se sabe muy bien y tal. Pero bueno, alguna información codificada tiene que estar ahí. Pues bien, el ADN es algo que, o es, digamos, una sustancia energética que tiene una gran relación con los fotones y con la luz, porque los fotones pueden viajar a través del ADN. No vamos a adentrarnos en temas de física cuántica o física hiperdimensional, pero es un tema apasionante y se piensa que, bueno, que la etapa cósmica que se está viviendo favorece un avance en el ADN, lo cual se traduciría en una activación de la memoria genética y un mejor ser humano, ¿vale? Esto va en contra de lo que estábamos diciendo antes, de tenerlo usted como un tonto y como un fofo y como un apático. Entonces, claro, digamos que la radiación solar favorecería este despertar que se está generando por sí mismo. Y entonces digamos que este resultado no interesa y no interesaría un ser humano donde el ADN tuviera cada vez más capacidad de albergar más luz, más memoria genética, más capacidades, no vamos a decir poderes extrasensoriales, pero algo así, ¿no? Estar cada día más despierto y más consciente de todo este tipo de mentiras de los medios, de manipulaciones y, en definitiva, ser mejor. De momento vamos a sintetizarlo de esta forma porque no hay tiempo. Entonces, digamos que
este tipo de nanofibra o nanochips, que es otra cosa también que no he dicho, pero hay un trabajo magnífico de una chica que se llama Nanny Carly, que al microscopio recogía, cuando fumigaban, recogía ciertas muestras del capó de su coche, que tenía ahí un pegamento especial, luego analizaba y llegó a ver lluvias de microchips. Serían del tamaño de micrones, unas partículas metálicas de formas regulares. Algunos eran octógonos, otros hexágonos, incluso de ángulos impares. Que bueno, ese no vamos a analizar todavía qué efecto puede tener eso si uno se lo traga o en fin. El caso es que eso existe. Y una de las cuestiones es que no interesa ese tipo de humano, y lo que se estaría usando los chemtrails sería para, como plan de largo plazo, implementar en el futuro capacidades, ¿vale?, de tecnología en el futuro. Sería ir creando un transhumanismo artificial. Es decir, el transhumanismo sería convertir a la gente en un cyborg, es decir, implementarle tecnología. Ya hemos visto el tema de la gafa Google, es decir, te ponen aquí, digamos, una especie de gafa muy finita, de forma que tú puedas ir percibiendo aquí la información de Google o lo que sea. También se ha hablado en cierto libro de la realidad aumentada, que sería aplicarte una lentilla donde sustituiría la gafa Google, donde tú puedes ir viendo, mezclado con tu propia visión, pues no lo sé, pues si ves a un tío, pues le verías por aquí puesto fulano de copas, trabaja en no sé qué, edad, no sé cuánto, donde se mezclaría la realidad de tu visión con la realidad virtual implementada. Pues bien, estamos hablando de que los chemtrails podrían favorecer esta agenda transhumanista, de forma que te venderían en el futuro ciertas aplicaciones. Te venderían como que el futuro de la humanidad está ahí, y se está tratando de hacernos mutar el ADN de forma que nos sea más fácil en el futuro adaptarnos y funcionar con este tipo de tecnologías que están pensadas para el futuro. De momento vamos a dejarlo aquí porque el tema es complejo y daría para mucho. Y luego, estas son las hipótesis ya bastante, son científicas, en mi opinión son científicas, pero ahora vamos a ir ya a por las... Son científicas también, pero ya entran, a la gente le parecería ciencia ficción, pero entrarían en el tema de lo paranormal, ¿no? O de lo ya raro. Por ejemplo, estamos hablando también de que los chemtrails, según algunos whistleblowers o algún chivato de la élite, en este caso estoy hablando de un satanista ocultista llamado Leo Zagami, que se dice ser de una familia Illuminati, en una entrevista del proyecto Camelot. Es un proyecto también de disclosure, de liberación de la información, que habla de que ciertos chemtrails que se usan en ciertas operaciones de fumigación tiene que ver, ciertos vuelos raros que vemos por el cielo, tiene que ver con la apertura de portales dimensionales y la traída o venida de entidades, digamos, no humanas. Esto sería una de las cosas que se comentan en ciertos circuitos de información. Bien, no voy a mencionar más, pero simplemente lo dejo apuntado. Y luego vamos a hablar de una cosa que no se nos ha ocurrido, que es que de algún modo los chemtrails, los vemos prácticamente a diario últimamente, pues hace una capa que muchos días, claro, el cielo no es totalmente azul. Algunos días es más o menos azul, pero muchos días tirando casi a blancucino. Y cuando parece azul, es un azul blancucino. Pues bien, ¿a qué viene tanto esfuerzo y tanto descaro por parte de los que hagan esto? Que eso sería el final del programa. Pues, evidentemente tú cuando creas una cortina, una capa artificial, es para ocultar algo. Es para ocultar algo. Entonces, ¿qué quieren ocultar con tanto gasto y con tanto, no sé, con tanto descaro? Quizás lo que quieran ocultar sea lo que se ve en el espacio desde la Tierra, ¿vale? Es decir, si te tapo el espacio es porque no quiero que veas el espacio. Esto es la navaja de Ockham y es lo más sencillo. Al respecto, sobre esta posibilidad hay teorías como, por ejemplo, cubrir el planeta Nibiru. No vamos a explicar ahora lo que es el planeta Nibiru porque es muy conocido, ¿vale? En fin, es que tengo problemas para dirigirme a la gente que no sabe mucho de esto, como son muchos de los que me rodean, o muchos que están metidos en estos temas y que saben latín, ¿vale? Y que tengo poco que aportarles. Pero bueno, siempre se ha hablado de tapar Nibiru. Y otros hablan de intentar tapar
anomalías espaciotemporales que serían apreciables desde la Tierra. De forma que si no sostuviera esa cobertura y viéramos ciertas anomalías, podríamos comprobar que la realidad que vemos holográfica, o más precisamente holocuántica, que sería lo correcto, un día nos extenderemos sobre esto, podríamos ver que el mundo que percibimos, de algún modo, forma parte o sería una proyección de un mundo real oculto tras un velo que no somos capaces de ver. No se trataría de la dimensión de los muertos ni nada de esto, ¿no? Es otro concepto más difícil de explicar, pero en definitivas cuentas viene a ser que nos tapan cosas para que no nos demos cuenta de cómo nos tienen atrapados, para que no veamos más allá de lo que hay, ¿vale? Entonces lo que se trataría sería de tapar anomalías espaciotemporales y en este caso sería la cartografía estelar que vemos habitualmente. Si no estuviéramos que entrar, quizás veríamos anomalías que nos podrían llevar a conclusiones y darnos cuenta de que, oiga, lo que se nos han explicado en el colegio o las teorías oficiales no son verdad o no cuadran con las observaciones que estamos viendo. Bien, no podemos profundizar en estas posibles anomalías porque hemos dicho que esto es un repaso muy sucinto. Finalmente, no está mal, llevamos 30 y tantos minutos, perdón, tengo el cronómetro apagado, 31 minutos, y yo creo que podríamos dedicar 5 minutos más como epílogo a ciertas cuestiones muy interesantes. En primer lugar, ¿por qué la gente no ve los chemtrails? Este es un tema para mí fascinante y alucinante, y en el futuro intentaré tratar ciertos truquillos. En primer lugar, por la desinformación. Es decir, en los telediarios directamente hablan de las esteras de los aviones y de que esto se debe al frío y la condensación de partículas de agua de los aviones, y unos disparates totales que no quiero ni mencionar. Y me parece lamentable y bochornoso el descaro y la desfachatez con que se miente en las televisiones, ¿vale? Hay muchos vídeos sobre el tema, sobre cómo le desinforman y cómo le manipulan. Otro tema también interesante sería preguntarnos por qué los grupos ecologistas no hacen nada. Pues bien, en primer lugar hay que decir que la mayoría de los ecologistas son buenas personas y tratan de hacer lo mejor posible para el planeta, está claro. Pero, hay que decir que grandes organizaciones están subvencionadas por dinero público o dinero procedente de entidades y corporaciones que pertenecen directamente a la élite. No me gusta llamarlo Illuminati, me gusta más llamarlo gobierno en la sombra, porque existe un gobierno en la sombra, y ahora trataremos de él. Y están financiadas por dinero privado que les impide decir de esto. Y aparte están todos engañados diciendo que realmente, como hay un calentamiento global, la geoingeniería sirve para parar este calentamiento global. Que precisamente la geoingeniería, la radiación HAARP y el efecto invernadero que crea, es decir, si tú creas una pantalla de partículas metálicas en un país o en una zona determinada, al darle el sol crea un efecto invernadero artificial. Entonces el efecto invernadero está potenciado por este tipo de operaciones, cuando realmente, esto es un tema también que trataremos otro día, no hay un calentamiento global, hay un calentamiento artificial. Y lo que es natural es una tendencia a la glaciación. Sobre esto hay mucha información y les ruego que lo mencionen. Y finalmente, hay una normalización subliminal de los chemtrails. Es decir, en su inconsciente a usted le proyectan una serie de imágenes que llegan, bueno, incluso a los libros de texto de los colegios de enseñar rectas y semirrectas con aviones fumigando a los niños ya. Luego también películas de dibujos animados se ven aviones tirando estelitas, está la película Planes, y un montón de argucias subliminales en publicidad, en películas, en dibujos animados, que, bueno, en realidad son geniales. Ya he dicho muchas veces que tengo de hobby la magia, y la magia muchas veces sirve en crear una película subliminal inyectando falsas percepciones al espectador. Lo que ocurre es que la magia es para divertir y para ilusionar. Sin embargo, esto se está engañando descaradamente a la población al tiempo que se la envenena y se la irradia. Y, por cierto, y se le roba el agua, porque la manipulación del clima y el deshacer nubes es para que no llueva, como hoy ha ocurrido, por ejemplo. Bien. Algún día hablaremos más detalladamente de la manipulación, porque he detectado algunas cosas ciertamente geniales, ¿no? Claro, geniales desde el punto de vista del mal, genios del mal. Entonces, bueno, las preguntas que surgen del estudio del fenómeno de chemtrail son pues acojonantes. La primera de ellas es, bueno, entonces Rajoy no manda. Pues claro que no, o sea, te fumigaban con ZP y te fumigan con Rajoy y te fumigarán con el siguiente. Bueno, hay que decir que yo descubrí naturalmente el fenómeno de los chemtrails mediante la observación en el año 2008.
Y desde entonces, 2007 aproximadamente. Y desde entonces he leído muchísimo sobre el tema. De hecho, perdón, se me ha olvidado, estoy mirando las chuletillas, se me ha olvidado que otra de las aplicaciones sería modificar el pH de la tierra de forma que en el futuro solamente puedan germinar transgénicos. Es decir, estamos hablando de robarte el agua y la comida, de forma que solo las semillas que ellos te vendan modificadas genéticamente, que puedan soportar y germinar en ciertos niveles de pH y de aluminio fumigado en la tierra, solamente pueda germinar. Es decir, solo vas a poder comer si ellos te lo venden. Y es que precisamente llegamos a la gran pregunta. Entonces, ¿no manda ZP y Rajoy? Pues claro que no, son monigotes, ¿vale? Puestos por las corporaciones. No vamos a explicar ahora el funcionamiento del gobierno en la sombra, porque sería muy largo de explicar. Y pensar a qué escala funciona y cómo se mueve para que las fumigaciones se produzcan en casi todas las partes del planeta pobladas. Es cierto que gracias a Internet podemos estar en contacto con gente de Estados Unidos, de Sudamérica, y ver la intensidad de las fumigaciones en mayor o menor medida. Últimamente en España hay que decir que tenemos un grave problema porque hay gente que está haciendo un gran seguimiento y sabe que de algún modo nos están robando el agua. También se sabe de operaciones de creación de presas y trasvases que probablemente sea lo que nos vendan en el futuro. Es decir, el negocio en el futuro será con el agua, en primer lugar a base de los trasvases. Y los que las adjudicaciones que se puedan o las concesiones que se puedan realizar para conseguir la creación de pantanos y tal. Es decir, en vez del pelotazo inmobiliario urbanístico, pues el pelotazo del agua en sus más variadas formas, desde la creación de la presa y las operaciones necesarias para el trasvase, que son multimillonarias. Bien, por tanto, la gente tiene que darse cuenta y pensar en todo esto. Esto no son paranoias. Esto, la gente no está loca y la gente no está fumado. El activismo contra los chemtrails es a nivel mundial. Es decir, la gente, claro, mis amigos más directos me dicen que esto, claro, si fuera verdad, todo esto que yo acabo de decir en un rato, esto se sabría. Pues claro que se sabe porque hay información en Internet, gente que tiene información y que raja porque son gente que ha estado dentro y la libera, ¿vale? Arriesgando su propia vida y su trabajo, y hay evidentemente chivatos o whistleblowers que acaban muriendo, y hay información porque la gente está haciendo un trabajo de investigación personal, es decir, recoge muestras y análisis, como por ejemplo el tema de los niveles de metales pesados, los niveles de aluminio en su cuerpo. Si usted se hiciera estos test, podría llegar a conclusiones, es decir, interesantes. Es decir, usted tiene más aluminio de lo normal. Lo que sí es cierto que los médicos lo que hacen es que te suben los niveles de aluminio permitidos. Las cantidades de aluminio permitidos te las suben para disimular que lo tienes. Y bueno, no sé cómo podríamos terminar el programa. La pregunta es, dando por sentado que esto existe, la pregunta sería, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vale? Recuerdo cuando tuve la ocasión de intervenir en una gran activista americana llamada Madison Moon Star, ¿vale? No voy a decir el nombre real, sino su nick, Madison Moon Star. Me invitó a su blog Tal Radio, un programa de radio tal, y estuve mencionando ciertas cuestiones sobre ciertos extremos, sobre los chemtrails y cómo se vive el fenómeno en España, que afortunadamente la gente cada vez más consciente y está creciendo. Y preguntaban que, bueno, que qué hacemos. Y ahora mismo lo único que podemos hacer es difundir y ampliar la conciencia, pegar un salto cuántico de conciencia. Usted no puede seguir aborregado creyendo lo que le dice el tío meteorólogo, ¿vale? O las meteorólogas, que cada vez ponen a una tía con un tipazo impresionante, y claro, es que te quedas embobado, y te puedes creer la milonga que te cuenten. No es normal lo que está pasando con el clima. Simplemente salga y usted mírelo. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos pararlo? Pues lo que tenemos que hacer es difundir la información. Solo nos queda en nuestra mano difundir, ¿vale? Y confiar en que la ampliación de los niveles de conciencia de la población a nivel global permita el cambio en la realidad, ¿vale? Yo sé que esto parece una rayada, pero simplemente es la explicación que ahora mismo puedo dar. Y si no, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es necesario este tipo de ayuda y este tipo de difusión urgente, ¿vale? Porque estamos hablando sobre todo en España, que nos están robando el agua y las lluvias y por tanto comprometiendo el sistema y el tema de la alimentación en el futuro. Bien,
Y por otra parte, cómo podemos disminuir los efectos de los chemtrails en nuestro cuerpo. Evidentemente busquen información en internet porque con respecto a las bacterias que le echan y los metales pesados, hay sistemas de protección. Uno sería, por ejemplo, el orgón y los cloudbusters, no hay tiempo de mencionar lo que es. Y sobre todo con el tema de los morgellons, perdón, de las nanofibras y este transhumanismo que se trata de imponer y esta toxicidad, hay una cuestión que es la dieta alcalina, ¿vale? Analice usted lo que es la dieta alcalina, siendo lo contrario los alimentos ácidos. Hay una tabla de más acidez a más alcalinidad. Entonces, la acidez es lo que permitiría en el futuro que el efecto de los chemtrails fuera más potente, sobre todo en la agenda transhumanista de la que hemos mencionado antes. Y bueno, no lo sé, simplemente querría terminar el programa. Yo creo que ha sido bastante completo. Perdón si lo he explicado todo de forma aturullada, pero claro, es que cada aspecto de lo que estamos tratando se podía hablar muchísimo y me he dejado aspectos sin mencionar. Entonces, simplemente me gustaría decir que en futuros programas intentaré desarrollar estas parcelas que hemos mencionado y aportar nuevas cosas y nuevos descubrimientos y nuevas líneas de investigación sobre los chemtrails que estoy desarrollando. Y finalmente me gustaría decir que espero que hayan disfrutado. Les emplazo a otra futura próxima edición de unsaltocuántico.blogspot y me gustaría mencionar que ojalá llegara un día en el que no fuera preciso ni hiciera falta crear vídeos como estos para ilustrar a otros, y que llegara el día, de que todas las personas tuvieran conciencia de este tipo de cosas y este tipo de operaciones. Y estoy seguro que estoy absolutamente convencido de que lo vamos a conseguir, ¿vale? Y lo que hacía falta es este tipo de empuje y este tipo de vídeos y de gente que investigue, que difunda la información sin miedo. El otro día me contaba cierta persona que tú ten cuidado con este proyecto, que siempre que dices la verdad, no sé qué, van a por ti. Y yo digo lo siguiente: pueden ir a por uno o dos, o los pocos que antes podían decir la verdad, pero si todo el mundo se dedica a hacerlo, es imparable. No se puede, ¿vale? Siempre pongo el ejemplo de los zombies, que están muy de moda, las películas de zombies. Si viene un zombie solo, es muy fácil cargártelo pegándole un machetazo en la cabeza, pero cuando vienen en tromba no puedes competir contra ellos. Entonces, ahora mismo, si alguien está haciendo esto y es malo y hay un envenenamiento masivo de la población a escala prácticamente global, ahora mismo nuestra única salida como actores y gente de a pie que somos es mirar hacia arriba, dejarse un poquito de tanto WhatsApp y tanto mirar el Facebook y actualizarlo, y mirar para arriba y observar, ¿vale? Y sobre todo, perder el miedo a hablar. Y bueno, ha sido un placer y un honor que ustedes hayan escuchado esto, y le emplazo a los contenidos de próximos programas de Un Salto Cuántico Blogspot. Muchas gracias y hasta la próxima.